Hay una ciudad debajo de Seattle, no un sistema de tuberías, no una red de alcantarillado. Una ciudad con fachadas de tiendas, ventanas con marcos intactos, aceras que la gente caminó durante años. Si reservas el tour correcto y bajas por las escaleras correctas en el barrio de Pioneer Square, puedes caminar por ella, puedes ver los escaparates, puedes ver las puertas, puedes ver los prismas de vidrio instalados en el techo, que son el suelo de la calle de arriba, para que algo de luz natural llegara a los negocios después de que la ciudad decidiera construir encima de ellos. Y hay otra debajo de Denver y otra debajo de Chicago, aunque la de Chicago es diferente en naturaleza y más extraña en sus implicaciones de lo que casi nadie sabe. Estas ciudades subterráneas no son leyendas urbanas, no son interpretaciones de fotografías antiguas, son espacios físicos que puedes visitar, documentados en registros municipales, en ordenanzas del ayuntamiento, en archivos de ingeniería, en periódicos de la época. Tienen fechas, tienen nombres, tienen historias que la narrativa turística simplifica hasta volverlas casi irreconocibles. Porque la historia real, la historia documentada de cómo estas ciudades terminaron bajo tierra, es más extraña y más reveladora que cualquier teoría alternativa que alguien haya construido sobre ellas. Más extraña y completamente verificable. En noviembre de 1858, el general William Larimer clavó 4 postes de madera en la tierra, a orillas del Cherry Creek, en lo que hoy es Colorado, y declaró que aquello era Denver City. Lo nombró en honor al gobernador del territorio de Kansas, James Denver, en un intento de asegurarse de que la ciudad se convirtiera en capital del condado. El gobernador Denver ya había dimitido cuando se tomó esa decisión. El nombre quedó de todos modos. Lo que siguió fue uno de los episodios de fundación urbana más acelerados de la historia americana. En junio de 1859, Auraria, el asentamiento al otro lado del arroyo, tenía 250 edificios. Denver City tenía 150. Menos de un año después, los dos asentamientos se unieron. En 1861, se incorporaron como ciudad dentro del recién creado territorio de Colorado. 3 años de existencia. Eso era todo lo que Denver tenía en 1861. Y había algo que los fundadores sabían desde el primer día y eligieron ignorar. Un líder arapao llamado Little Raven les advirtió repetidamente que no construyeran tan cerca de los lechos del río. Les dijo que Cherry Creek había inundado antes, que inundaría de nuevo, que la elevación del terreno donde estaban construyendo los hacía vulnerables de una manera que no podía ser corregida por ninguna cantidad de ambición o capital de inversión. Nadie le escuchó. El 19 de mayo de 1864, Cherry Creek inundó. La crecida arrasó docenas de edificios y puentes. Mató a 8 residentes. Dejó a otros cientos sin hogar. Las pérdidas económicas se estimaron en torno a $350,000 de la época. Una de las cosas que se llevó el agua fue el ayuntamiento provisional, un edificio modesto en Blake Street, junto con los registros municipales que contenía. La mañana siguiente, Auraria seguía cubierta de varios pies de agua. Algunos residentes tuvieron que ser rescatados en bote. Little Raven había tenido razón. Lo que siguió a la inundación de 1864 es lo que convirtió a Denver en el caso de estudio que es hoy. La ciudad decidió que nunca volvería a estar a merced del nivel del arroyo, y la solución que adoptó fue radical en su ambición: elevar el nivel de las calles entre 8 y 12 pies sobre el nivel original. Literalmente construir una nueva ciudad
encima de la que ya existía. El proceso fue lento. Tardó décadas. A medida que se construían nuevos edificios, se construían al nuevo nivel superior. Los bajos originales de los edificios existentes se convirtieron en sótanos. Los sótanos originales se convirtieron en subsótanos. Y el nivel de calle original, con toda su arquitectura comercial intacta, simplemente desapareció bajo la nueva superficie. Las tiendas que tenían sus puertas a ras de la calle original pasaron a tener sus puertas mirando a la pared de contención que separaba el viejo nivel del nuevo. Sus escaparates, que antes daban a una calle comercial activa, pasaron a dar a la oscuridad. No fueron demolidas, no fueron tapadas con escombros, simplemente quedaron donde estaban mientras la ciudad crecía por encima de ellas. Si vas a Denver hoy y reservas uno de los tours del Underground de Larimer Street, puedes bajar a ese nivel. Puedes ver las fachadas de ladrillo, puedes ver los arcos de dovela correctamente construidos, puedes ver los detalles decorativos en las cornisas, puedes caminar por los mismos adoquines que pisaban los comerciantes de Denver en la década de 1870. Lo que no puede responderte el guía del tour es la pregunta que más cuesta procesar. ¿Cómo construyó una ciudad de 3 años de antigüedad una arquitectura de esa calidad y esa sofisticación? La respuesta no es misteriosa, pero tampoco es la que la mayoría de la gente espera. Denver no era un campamento de frontera improvisado. Era la cabeza de puente comercial para toda la región minera de Colorado. El capital que fluía hacia la ciudad desde las minas de plata y oro del interior era desproporcionadamente grande para su población. Ese capital atrajo a artesanos europeos cualificados, a albañiles italianos y alemanes que traían consigo tradiciones constructivas centenarias. La arquitectura del Underground de Denver no es la obra de colonos construyendo a toda prisa con lo que tenían a mano. Es la obra de profesionales pagados con dinero minero para construir algo que durara. Y duró. Lo que hay debajo de Denver lleva ahí más de 150 años, intacto, esperando a que alguien baje con una linterna. El 6 de junio de 1889, a las 2:30 de la tarde, un trabajador en un taller de carpintería en el centro de Seattle calentó un recipiente de cola sobre un fuego de gas. El recipiente se sobrecalentó. Derramó cola ardiendo sobre el suelo. El suelo, de madera, como casi todo en Seattle, en 1889, se incendió. En cuestión de horas, el fuego se había extendido por 30 bloques del distrito comercial central. Quemó bancos, hoteles, tiendas, oficinas, almacenes y muelles. Destruyó aproximadamente 120 acres de la ciudad. Quemó edificios de madera y edificios de ladrillo por igual. No murió nadie. Ese detalle es casi imposible de creer, dado el tamaño del incendio, pero está documentado. El gran incendio de Seattle de 1889 fue uno de los desastres más destructivos de la historia urbana americana y no se cobró ninguna vida. Un día después del incendio, el alcalde Robert Moran convocó una reunión pública, no para llorar lo perdido, para decidir qué construir a continuación. Y en esa reunión surgió algo que transformaría la ciudad de una manera que nadie había previsto completamente. Varios ciudadanos propusieron que mientras se reconstruía, la ciudad aprovechara la oportunidad para resolver un problema crónico que había atormentado a Seattle desde su fundación. Pioneer Square, el corazón comercial de la ciudad, había sido construido sobre marismas rellenadas. El terreno era bajo, las inundaciones eran constantes. Cuando subía la marea, el sistema de alcantarillado no drenaba
sino que fluía en sentido contrario, devolviendo su contenido a las calles y a los sótanos de los edificios. La propuesta era elevar el nivel de las calles, no 8 pies, como en Denver, hasta 22 pies en algunos puntos. El ayuntamiento aprobó la ordenanza en junio de 1889. Las obras comenzaron en octubre del mismo año, bajo la dirección del ingeniero municipal Reginald H. Thompson. El proceso fue el mismo que en Denver, pero más rápido y más radical. Se construyeron muros de contención a ambos lados de las calles. Se rellenó el espacio con escombros del incendio, tierra importada y serrín. Se colocaron nuevas calzadas encima. Los edificios que los propietarios habían construido apresuradamente después del incendio, impacientes por volver a abrir sus negocios, quedaron atrapados. Sus primeras plantas, construidas al nivel original del suelo, pasaron a estar bajo el nivel de la nueva calle. Sus escaparates quedaron mirando a las paredes de contención. Durante años, los clientes tenían que bajar por escaleras o escalas para entrar en los negocios. Los propietarios instalaron puentes y pasarelas para conectar el nuevo nivel de la calle con sus entradas, y el ayuntamiento, reconociendo el problema que había creado, instaló prismas de vidrio en las aceras nuevas para que algo de luz natural llegara al nivel inferior. Puedes ver esos prismas hoy. Están en las aceras de Pioneer Square, pequeños bloques de vidrio verde o morado incrustados en el cemento. La mayoría de la gente los pisa sin saber qué son. Son ventanas. Son la única luz que llegaba a las tiendas enterradas debajo de sus pies. En 1907, el nivel subterráneo fue clausurado oficialmente por miedo a la peste bubónica. 3 personas habían muerto de la enfermedad. Las ratas, que se habían establecido en los espacios subterráneos, eran el vector sospechoso. El ayuntamiento ofreció una recompensa por cada rata muerta. Los negocios del underground cerraron. Los espacios quedaron sellados. Permanecieron sellados durante décadas, usados ocasionalmente como almacenes, habitados por los sin techo durante los inviernos más fríos, olvidados progresivamente por la ciudad que había crecido encima de ellos. En 1954, un publicista llamado Bill Spadel empezó a explorar el underground con una linterna y una curiosidad que eventualmente lo convertiría en el salvador involuntario del barrio histórico. Spadel quería documentar la historia de Pioneer Square para protegerlo de las excavadoras del ayuntamiento, que tenían planes de demolición. En 1965, abrió los primeros tours guiados del underground de Seattle. La empresa sigue operando hoy. Lo que encontraron los primeros visitantes de los tours fue exactamente lo que sigue encontrando la gente que los hace ahora. Las aceras originales, los marcos de las ventanas, la jaula de un cajero de banco, señales de negocios que cerraron hace más de un siglo, los arcos de ladrillo y las vigas de hierro que sostienen las calles de encima, y los prismas de vidrio en el techo, ahora ennegrecidos por más de 100 años de suciedad acumulada, dejando pasar apenas un destello de luz de la calle. Una ciudad entera, un piso más abajo, esperando. La historia de Chicago es diferente. No hay un nivel subterráneo que la gente pueda visitar en un tour. No hay escaparates intactos ni aceras originales. Lo que hay debajo de Chicago es más extraño que eso. Es una red de túneles de 40 millas de longitud que atraviesa el distrito central de negocios a 40 pies bajo la calle, construida en secreto durante años, operada durante décadas como un sistema ferroviario subterráneo de mercancías y olvidada tan completamente que cuando volvió a hacerse visible en 1992, casi
destruyó el centro de la ciudad. Para entender cómo ocurrió todo esto, necesitamos volver al 8 de octubre de 1871. En esa fecha, un incendio comenzó en un establo en el lado suroeste de Chicago. Ardió durante más de 24 horas. Destruyó 17.500 edificios. Quemó 73 millas de calle. Dejó sin hogar a 90.000 personas, 1 de cada 3 residentes de la ciudad. Mató a 300 personas. Lo que no destruyó fue la infraestructura económica de Chicago. Los mataderos, los aserraderos, los ferrocarriles, todos estaban fuera de la zona quemada. El capital que los sustentaba sobrevivió intacto, y ese capital, buscando dónde invertirse, encontró la respuesta en la reconstrucción de la ciudad. Chicago no se reconstruyó, se reinventó. En los 20 años siguientes a 1871, la ciudad produjo la primera generación de rascacielos de la historia. Inventó el ascensor de acero. Desarrolló los sistemas de calefacción central por vapor que calentarían los nuevos edificios. Se convirtió en el laboratorio de la arquitectura moderna. Y debajo de todo eso, alguien estaba construyendo algo que casi nadie sabía que existía. La Chicago Tunnel Company comenzó a excavar en 1899. Oficialmente, el proyecto era para tender cables telefónicos bajo las calles del Loop, el distrito central de negocios. Lo que realmente estaban construyendo era un sistema ferroviario de mercancías de vía estrecha, con locomotoras eléctricas miniatura, que conectaría los sótanos de los grandes almacenes y edificios de oficinas del centro con los depósitos de las afueras. La idea era eliminar el caos que los carros de mercancías creaban en las calles de la superficie. En lugar de que cada edificio recibiera sus entregas por la puerta principal, interrumpiendo el tráfico y congestionando las aceras, los bienes se cargarían en la periferia, se transportarían por los túneles subterráneos y se descargarían directamente en los sótanos de los edificios. Para 1906, la red tenía 62 millas de túneles. Para 1914, la empresa operaba 149 locomotoras eléctricas y más de 3.000 vagones especializados. Los túneles se usaban para transportar carbón, cenizas, correo, paquetes, basura de los edificios. También para transportar la tierra excavada por las nuevas construcciones, evitando el problema logístico de sacarla a la superficie. En invierno, el aire frío de 40 pies bajo tierra se bombeaba hacia arriba para enfriar los teatros del centro, en lo que era esencialmente el primer sistema de aire acondicionado de la ciudad. La red siguió operando hasta que los cambios en el transporte urbano la hicieron económicamente inviable. En los años 50 empezó su declive. En 1959, la operación principal cesó. Los túneles fueron sellados. La mayoría de los habitantes de Chicago que vivían encima de ellos no sabían que existían. El 13 de abril de 1992, todo cambió. Trabajadores de una empresa de dragado que clavaban pilotes en el río Chicago, cerca de la intersección de Quincy Street y Canal Street, perforaron inadvertidamente el techo de uno de los túneles. El agua del río comenzó a fluir hacia adentro. Los túneles estaban todos interconectados. El agua corrió por toda la red. Los edificios del centro de Chicago que décadas antes habían tenido conexiones a los túneles seguían teniéndolas, aunque nadie las hubiera usado en años. El agua entró por esas conexiones e inundó los sótanos de los bancos, los almacenes, los edificios de oficinas. Se cortó la electricidad. Los registros del ayuntamiento se empaparon. El coste total de los daños se estimó en $2.000 millones. Chicago
había olvidado que tenía un sistema subterráneo completo, y el sistema le recordó su existencia de la manera más costosa posible. Denver, Seattle, Chicago. 3 ciudades, 3 historias distintas, 3 maneras diferentes de terminar con una ciudad enterrada bajo la ciudad. Pero hay algo que las 3 comparten, que vale la pena examinar con atención, porque dice algo sobre cómo funcionan las ciudades, cómo toman decisiones, y qué ocurre cuando esas decisiones se acumulan durante décadas sin que nadie lleve la cuenta completa. En los 3 casos, la ciudad subterránea no fue el resultado de un plan deliberado y coordinado para crear algo permanente. Fue el resultado de decisiones pragmáticas tomadas bajo presión por personas que resolvían el problema inmediato sin poder predecir completamente las consecuencias a largo plazo. En Denver, la decisión fue elevar las calles para evitar otra inundación. Nadie planeó crear un nivel arqueológico de arquitectura victoriana, preservada en condiciones casi perfectas. Simplemente construyeron encima y el nivel anterior quedó donde estaba. En Seattle, la decisión fue aprovechar el incendio para resolver el problema crónico de las inundaciones y elevar la ciudad sobre sus propias marismas. Nadie planeó crear un underground que un siglo después se convertiría en una atracción turística que salvaría al barrio histórico de las excavadoras municipales. Simplemente construyeron encima y los espacios anteriores quedaron donde estaban. En Chicago, la decisión fue resolver el problema del tráfico de mercancías en la superficie, construyendo un sistema alternativo debajo. Nadie planeó construir una red que eventualmente sería olvidada tan completamente que su existencia vendría a ser redescubierta de la peor manera posible. Simplemente construyeron debajo y cuando dejaron de usarlo, lo sellaron y siguieron adelante. Las ciudades son más grandes que la memoria de cualquier persona que viva en ellas, más grandes que la memoria institucional de cualquier administración municipal. Acumulan capas de decisiones, infraestructuras, intervenciones y modificaciones a una velocidad que ningún sistema de documentación de la época podía seguir completamente. Lo que hay debajo de Denver, de Seattle, de Chicago, no es el resultado de conspiraciones ni de civilizaciones perdidas. Es el resultado de ciudades reales tomando decisiones reales bajo presión real. Y del tiempo, haciendo lo que el tiempo siempre hace, cubriendo las capas anteriores con las nuevas, hasta que lo que quedó debajo parece pertenecer a un mundo diferente. Parece pertenecer a un mundo diferente porque en cierta medida lo hace. El Denver de 1870 era un lugar radicalmente distinto del Denver de 1920. El Seattle de antes del incendio era un lugar radicalmente distinto del Seattle que se construyó encima de él. La Chicago que construyó los túneles era una ciudad que todavía creía que el carbón era el futuro de la calefacción urbana. Las capas debajo de estas ciudades son cápsulas del tiempo involuntarias, preservadas no porque alguien decidiera preservarlas, sino porque el coste de demolerlas era mayor que el coste de simplemente construir encima y seguir adelante. Si vas a Seattle y bajas al underground de Pioneer Square, puedes ver los prismas de vidrio en el techo. Puedes ver cómo la luz de la calle, filtrada por más de un siglo de mugre acumulada, llega hasta donde estás parado, de una manera que no parece del todo de este mundo. Si vas a Denver y reservas el tour de Larimer Street, puedes caminar por los mismos adoquines que pisaban los comerciantes de 1870. Puedes poner la mano en el ladrillo y sentir que tiene la temperatura de algo que lleva mucho tiempo en la oscuridad.
si estás en Chicago y caminas por el Loop, estás caminando encima de 40 pies de vacío, 40 millas de túneles sellados que no han visto luz, desde que los obreros de 1992 instalaron los tabiques estancos para que el agua del río no volviera a entrar. Algún punto debajo de tu suelo hay una locomotora eléctrica de 1910 que nadie se molestó en sacar porque el coste de subirla era mayor que el de dejarla donde estaba. Las ciudades construyen sobre sí mismas, construyen encima de sus errores, de sus decisiones pragmáticas, de sus soluciones temporales que se volvieron permanentes cuando nadie miraba. Lo que queda debajo no es un misterio, es simplemente lo que el tiempo hace con todo lo que se abandona en su camino. Está ahí, sigue estando ahí, y la única diferencia entre lo que está debajo y lo que está encima es que alguien decidió seguir construyendo. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.